invitar a que abra Primera de Corintios 11. Y si alguno lo tiene, lo puede leer. Primera de Corintios 11, 17. Amén. Amén. Lo puede leer, hermana, del 17 al 34. 17, ¿verdad? 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hasta ahí, hermana, gracias. Vamos, ahorita seguimos leyendo lo demás. La Biblia nos enseña, mis hermanos, que en los primeros años de la era cristiana se participaba de esta cena, y era literalmente una cena donde venían a comer todos y compartían la comida. Y le llamaban ágapes, fiestas de amor, fiestas de convivencia, que algunas de nosotros las seguimos haciendo. Amén. Pero en aquellos tiempos empezó a surgir un pequeño problema. Yo creo que eso no es de apenas, eso empezó a surgir, que se hacían grupos de personas. Los que tenían más dinero, los que no tenían. Pero a lo que voy es que seguían haciendo sus reuniones aparte y se supone que eran un mismo cuerpo. Entonces Pablo les decía: están haciendo mal, porque llegaban, empezaban a compartir. Vengan, si ustedes son mis amigos, y empezaban a compartir y dejaban quizás a los pobres a un lado. Se emborrachaban, dicen, empezaban a emborracharse, y se empezó a perder el significado de la verdadera cena del Señor. Con el pasar del tiempo, estas reuniones perdieron su objetivo, ya que los miembros que podían más, los miembros más pudientes, traían sus manjares y comían solo entre ellos, sin esperar a los demás, porque pensaban que ellos eran de clase y no podían juntarse con los demás. Empezaron a hacer sus propias cenas, y entonces Pablo tuvo que llamarles la atención. De esta manera ellos estaban convirtiendo la cena del Señor en algo que ellos se jactaban, ellos se comían. De esta forma convertían sus fiestas del amor en motivo de glotonería, a semejanza de las orgías de ebriedad de los templos paganos, eclipsando así hasta la misma cena del Señor. Por este motivo el apóstol Pablo les escribe este pasaje con relación a la Santa Cena, el cual nos enseña tres características. Hay tres cosas importantes que la cena del Señor nos enseña. Y la primera, que es una institución divina. En 1 Corintios 11:23 dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Es una institución divina que tenemos que hacerlo para recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Cada que nosotros participemos de la cena del Señor, estamos recordando el sacrificio que Él hizo por nosotros.
Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor quiere que nos reunamos. El Señor quiere que lo hagamos con motivo de Él. La Biblia dice en San Lucas 11:22 que Él les dijo: cuánto he deseado compartir con ustedes. Y si se dan cuenta, muchas de las veces, todos los días nos levantamos y a veces se nos olvida hasta darle gracias a Dios. Decirle: gracias, Dios, por este día. Y Él nos está diciendo: cuánto yo he deseado comer contigo. No precisamente literal, ¿verdad? Que Él baje, que Él lo hizo con sus discípulos. Qué privilegio, ¿no? Pero Él anhela estar con nosotros. Él anhela comunicarse con nosotros. Su significado lo afirma. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo partió y le dijo: este es mi cuerpo, comedlo y háganlo esto en memoria de mí. Lo bendijo y lo partió y le dijo a sus discípulos: tomad y comed. Y después que tomó la copa y habiendo dado gracias a Dios, les dijo diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con nosotros. Eso quiere decir que vamos a volver a estar con Él comiendo, pero allá, en el cielo. Allá vamos a estar con Él, porque Él anhela estar. De hecho, en un principio, Adán y Eva fueron creados para eso, para que tuviéramos esa comunión con Él, tuviéramos esa relación con Él. Pero desgraciadamente nosotros pensamos que hemos venido a este mundo, a este país, solo a hacer dinero. Y nos olvidamos, muchos nos olvidamos de Dios. ¿Por qué creen que hay tantas sillas vacías? Porque muchos se han olvidado de Dios. Muchos se han olvidado el propósito por el cual estamos en esta tierra. Y es porque Dios quiere convivir con nosotros. A mí me gusta la definición de religión y relación. Porque la religión es tratando el hombre de llegar a Dios. Pero una relación es Dios llegando al hombre. Entonces, no vivamos más una religión, mis hermanos. Y religión son mandatos de hombre. Es algo que el hombre trata de querer llegar a Dios. Pero una relación con Él es Dios tratando de buscarnos. Eso fue lo que Él quiso establecer desde el principio. Así que entendemos que es una institución divina. La segunda es que es una institución delicada, de manera que cualquiera que comiere ese pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, dice la palabra del Señor, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Tremendo, ¿no? Tremendo. Aquí, mis hermanos, yo quiero que entendamos esto, pongamos mucha atención, porque a veces Satanás aprovecha esto. Yo he conocido personas que dicen: es que yo no tomo la cena del Señor porque no he estado bien estos últimos días. Me siento indigno. Satanás ocupa eso para que tú no pidas perdón, para que tú no vayas y doblegues tu carácter. ¿Por qué? Porque muchos errores todos vamos a tener siempre. Muchos vamos a fallarle de una manera u otra a Dios. El problema es que a veces somos bien orgullosos y no quiero pedir perdón. Y por eso me puedo respaldar en eso. Es que no he pedido perdón, pero más bien es el orgullo que nosotros tenemos. Porque la Biblia nos está diciendo: pruébese a sí mismo. O sea, yo tengo que ver a quién le fallé, a quién ofendí. Y tengo que ver de que tengo que pedirle perdón. Y a veces es lo que no queremos hacer. A veces es lo que no queremos ir quizás con nuestra esposa. Porque yo soy el hombre de la casa. ¿Y cómo es que le voy a pedir perdón? Y como dice ella, a veces no es ni porque lo sientas, es por obediencia, porque así lo manda la palabra del Señor. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, porque había otros que no les importaba. Hoy no pido perdón, yo sé que la ofendí, pero ella tiene que venir a mí. Entonces venían y tomaban la cena del Señor, y por eso les decía:
no disciernen el cuerpo del Señor. Así que juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos, dice, enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahora, yo no quiero decir que cualquiera que se sienta mal, es porque no ha hecho. Pero muchas de las veces eso está pasando. No viene a mi mente ese salmo, pero habla acerca de los huesos, porque no había confesado su pecado. Dice, por lo cual, dice, me dolían hasta los huesos, decía David. Entonces, muchas de las veces uno no confiesa sus errores, no confiesa sus pecados, y eso mismo te está carcomiendo por dentro. Pero es tan fácil, bueno, no es tan fácil, pero tenemos que hacerlo. Venir y pedir perdón primeramente delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, porque he fallado. El hijo pródigo le decía, he fallado contra el cielo y contra ti, y quizá no soy digno de ser llamado tu hijo, pero tómame, Dios, como uno de tus jornaleros. Y claro que Dios nunca va a hacer eso. Si el padre de aquel hijo pródigo, según la parábola, dice que mandó a hacer, trajo el becerro más grande y empezó a hacer una fiesta, le puso un anillo y le puso vestidos nuevos, ropa nueva. Imagínense, aquel hijo pródigo pensó que su papá lo iba a despreciar, y cuando tenía el mejor traje para ponérselo, el mejor banquete para dárselo. Entonces, cuando nosotros venimos delante de Dios, no crean que Dios nos va a despreciar y nos va a decir, no, pecaste, tú no puedes entrar. No. ¿Cómo le vas a decir tú a tu hijo que no cuando viene arrepentido? Cuando viene y te dice, perdóname. Imagínate, Dios nos ve con esos ojos de amor. Aunque te lo vuelva a hacer, tú perdonas a tu hijo. Aunque te vuelva a fallar, tú lo perdonas. Imagínate nuestro Dios. Si nosotros, siendo malos, podemos dar buenas dádivas, dice la palabra, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo. Amén. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguien tuviere hambre, coma en su casa, les dijo Pablo, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Esta carta se le escribió a los corintios, porque fue una de las iglesias más conflictivas. Y él les explicaba la otra vez que cada que Pablo se preocupaba por las iglesias, mayormente estaba desde la cárcel o estaba pasando por una situación tremenda, la cual él no decía, es que hoy no tengo para pagar la renta. No, él estaba pensando en las iglesias, él estaba pensando en los demás, él estaba pensando en servir al cuerpo de Cristo. Así que él seguía escribiendo donde se encontrara, y les empezó a decir, tenemos que participar de la cena del Señor. Es un mandato que el Señor nos ha hecho. Por un lado, nos insiste o nos insta a poder compartir esta cena, pero por otro lado también nos dice, analícense. O sea, no lo tomen a la ligera. Pero no tan solo la cena del Señor, sino el que tengas a Cristo en tu corazón. Porque por causa nuestra, mis hermanos, el Evangelio de Dios es vituperado. La Biblia dice, Pablo hablando, dice que somos como cartas extendidas. Cualquier cosa que nosotros hagamos, siempre nos van a señalar. Siempre, y eso que es hermano, imagínate. Entonces, cualquier cosa, Satanás siempre va a estar señalándonos. Así que tengamos amor para con los demás. Y analicémonos a nosotros mismos. El primer abuso es que se formaron grupos. Empezaron a abusar de esto los corintios. En Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que nos manda el Señor, a que no haya grupos, a que podamos estar como un mismo cuerpo. A mí le doy gracias a Dios por una cosa, que a pesar de que somos pocos, hemos hecho grandes cosas y seguimos haciendo grandes cosas. Así que regresando otra vez a la cena del Señor, Pablo les decía, es una institución delicada, hagámoslo, pero analícense.
Y lo primero que el Señor quiere es que guardemos esa unidad. Yo sé que muchos de nosotros a veces no compartimos las mismas ideas, no tenemos el mismo carácter, quizás no somos ni de la misma nacionalidad. Es más, aún como mexicanos, hay muchos estados donde en el norte de México hablan más pesado y pareciera que te están regañando, pero no, así es su forma de hablar. Para el sur de México como que son más dulces a la hora de hablar. En el centro de México es como cantadito. Entonces, aún así no sabemos, no nos entendemos, pero la Biblia dice que tenemos que guardar la unidad, sabernos entender, porque a veces quizás no vengo de buen humor y sentí, ay, es que este o esta me gritó, y no era la ocasión quizás, o lo dijo sin querer, a mí venía de mal humor y ahí se armó el pleito. Pero la Biblia dice que tenemos que guardar esa unidad en el Espíritu. El cuerpo del Señor, según el versículo 29, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Tenemos que tener en cuenta que acarreamos el mismo juicio para nosotros. No porque no podamos hacerlo, porque yo me recuerdo en la iglesia que a veces era tanta la restricción de no poder participar de la cena del Señor. No podía participar el que no estuviera bautizado, no podía participar el que no fuera miembro activo. Bueno, tantas cosas. Exacto. Pero la Biblia nos enseña otra cosa, sencillo. Si tú has hecho, quizás has cometido algún error, bueno, vamos, ve, pide perdón. Y tan sencillo como eso, puedes pasar y puedes decir, Señor, perdóname, pero hoy quiero ponerme a cuentas contigo. No por participar de la cena del Señor, sino porque no sabemos el día ni la hora. Podemos salir de este lugar y nos vamos. Y de nosotros depende si nos vamos para allá o para allá. Entonces tenemos que estar siempre a cuentas con Él. Así que según el versículo 32 somos culpables del juicio. Según el versículo 30 somos culpables muchas de las veces de las enfermedades y de la debilidad que nosotros mismos tenemos. Y dice en el versículo 30, y muchos ya duermen, muchos ya han muerto a causa de eso. La tercera es una institución que que nos enseña. 1 Corintios 11:25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en el que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Señala así la muerte de Cristo para librarnos del pecado. Señala hacia la segunda venida de Cristo, según el verso 26. El pan y el vino son recordatorios de la muerte de Jesús en la cruz. Tan solo es un símbolo, mis hermanos. Les voy a decir por qué. Porque si fuera literalmente, imagínense, algunos ocupan el vino, licor. Hay algunos que ocupan el vino sin alcohol, sin fermentarse. Algunos ocupamos jugo. Bueno, y eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque tan solo es un simbolismo. No. Es que este no es el cuerpo del Señor porque este no tiene alcohol. No. Es tan solo un simbolismo. Ahora tampoco me atrevo a señalar y a decir que eso es pecado. ¿Por qué? Porque algunos es su cultura. Para la mayoría de los argentinos, ellos toman vino antes de comer. La mayoría de los uruguayos también. A lo mejor no es nuestra cultura. Y no para emborracharse, sino porque lo ocupan para su digestión. Entonces, pues ya se acostumbraron a eso. Una vez me platicó un pastor que llegó, ¿no? Era una campaña y después de comer le sirvieron su vinito. Y cuando lo probó, pues estaba fuerte, era alcohol.
Pero pues solo fue eso, no es que le pusieron la botella y órale, no, sino solo era ese poquito. Pero a veces pues es costumbre de ellos. Una vez estaba platicando un misionero que para lo que para algunos es pecado, o para nosotros es pecado, en aquella tribu dice que fue en África, en una de esas tribus donde todos andan desnudos. Dice que con el intérprete que iba, pues fue y empezó a predicar, pero pues se sintió incómodo al ver a todos desnudos. Dijo, para la próxima que venga, les voy a traer ropa. Y dice que el intérprete le comentó eso al jefe de la tribu, y le dijo el jefe de la tribu, no podemos aceptarte eso, porque no queremos que tú metas al mundo a nuestra tribu. Para ellos el usar ropa era pecado. Entonces todo tiene que ver mucho con tu mente. ¿Cómo está tu mente? Por eso cuídate. A mí me encanta una canción que nos ponían a cantar de pequeñitos. Decía, cuidado mis manitas al tocar, cuidado mis ojitos. Y la verdad que esa no es para los niños, esa debería de ser para nosotros los grandes. Tenemos que tener cuidado con lo que agarramos, cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que oímos. Porque tenemos que tener en cuenta que cuando el Señor vive en nosotros, tenemos que cuidarnos de muchas cosas. En estas semanas, los miércoles, Erika estaba dando una enseñanza acerca del voto nazareno o nazareo. Y algo que me interesó es que había 3 cosas que ellos no podían hacer: no cortarse el pelo, no beber vino, ni tocar cosas inmundas o cosas muertas. Y eso refleja mucho, tiene que ver mucho con nosotros los cristianos. Quizá ya no hemos hecho literalmente el voto nazareno, pero espiritualmente nosotros tenemos que hacerlo. No tocar cosas inmundas, no beber vino, dice, nada que tenga que ver con la uva, nada podía beber. Y está muy interesante, de verdad que aprendemos bastante acerca de lo que principalmente de Sansón, de que él se fue hacia el lado de Dalila, y sabemos que Dalila pues era de los filisteos, no era del pueblo de Dios. Y pues para los que conocen la historia sabemos lo que le pasó a Sansón. Así que también entendimos y vimos que Dalila no precisamente es una muchacha, sino a veces es una distracción que nos saca de las cosas de Dios. Puede ser quizás un trabajo, puede ser quizás un programa de televisión, puede ser tantas cosas que nos llaman la atención y nos saca de eso. Entonces tenemos que tener en cuenta de que nosotros somos para el Señor, y para eso estamos en esta tierra, para tener esa relación con Él. Así que la cena del Señor es una institución que nos instruye. Y principalmente, mis hermanos, es para tener esa comunión y recordar el sacrificio de Dios. La cena del Señor tiene 3 significados. El pan y el vino son los recordatorios de la muerte de Jesús en la cruz. Te voy a invitar a que analicemos nuestra vida. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos con nuestros hermanos? ¿Cómo estamos con nuestros padres? ¿Cómo estamos con Dios? A veces se nos olvida lo que Él padeció. Se nos olvida el sacrificio que Él hizo, y por cualquier tontería nosotros queremos alejarnos de Él. Pensamos que con alejarnos de la iglesia, con alejarnos de ciertos hermanos, eso va a cambiar la situación. Pero la verdad es que
nos estamos alejando de Dios. Cuando Él fue el que hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él no conoció pecado, que no había mancha en Él, pero por causa nuestra todo el pecado cayó sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta película que estábamos viendo, o este corto, esta escena, según la palabra del Señor, no se compara aún lo que nuestro Señor Jesucristo pasó. No se compara, pero es una de las que más se acerca a lo que Él pasó. Cuando lo golpearon, cuando lo latigaron, cuando los que debíamos de estar ahí éramos nosotros, era yo, a causa de mi pecado, a causa de mi desobediencia. Y no nos engañemos, mis hermanos, porque muchos creemos que por estar en una iglesia, por asistir a un lugar, ya somos salvos. Pero no, muchas de las veces estamos tan solo en una religión más. En una religión más. Por eso vamos a analizar nuestra vida, vamos a pedir perdón a quien tengamos que pedir perdón. Quizás tuviste algún roce con tu esposa, algún roce con tu hijo, con tu hija. Bueno, es tiempo. Yo les voy a invitar a que se tomen de las manos, se abracen ahí donde están, se demuestren el cariño, el amor, la comprensión que solo viene de Dios, la sabiduría que solo viene de Él. Que podamos perdonar, pero perdonar no, te perdono ahorita y mañana te lo vuelvo a recordar. No, Dios no es así. La Biblia dice que cuando Dios nos perdona, es muy diferente a nosotros. Es por eso que podemos ver en la palabra de Dios cómo se expresa acerca de David. La Biblia dice que es el único que anduvo conforme al corazón de Jehová, que es el único que tuvo el corazón de adorador. Yo leyendo la palabra una vez me encontré en ese dilema y decir: Señor, pero ¿por qué hablas acerca de David de esa manera? Si la verdad él fue un pecador, fue un adúltero, fue un asesino. Y vino a mi mente ese texto de la palabra del Señor: cuando yo perdono, agarro todos los pecados y los mando al fondo de la mar. Es por eso que yo no me acuerdo de eso. Yo solo sé que Él fue un hombre que anduvo conforme a mi corazón. Nosotros tenemos que aprender de Dios. Muchas de las veces alguien nos falló o fallamos y seguimos recordando eso. Y el diablo lo ocupa para no estar en paz con nosotros mismos y excusarnos. Es que no voy a la iglesia porque esa persona no me habla, o no le hablo a esa persona. O no voy a la iglesia porque me hizo esto. Pero tenemos que tener el corazón de poder perdonar. Decirle: Señor, yo quiero perdonar, Señor, pero también quiero pedir perdón. Y si tienes que hacerlo, muy a pesar de que el que te ofendió fue la otra persona, hazlo. Pero despójate de eso. Arranca eso. Que puedas vivir una vida feliz, contenta, tranquilo delante de Dios. Que podamos decir: Señor, gracias por esa cruz. Gracias, Señor, por lo que lo hiciste, Señor, el precio que tú pagaste por mí. Yo te voy a invitar a que salgas de tu lugar. En el amor de Cristo vamos a compartir la cena del Señor. Así que sal de tu lugar. Vamos a participar juntos.
en ese espíritu. Todavía no se lo tomen. Cuando tome su copita y su pan, quédese aquí al frente, empiece a adorar al Señor. Tómelo de manera sublime, es un momento especial en el cual recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cierre sus ojos, empiece a adorarle ahí en el Espíritu. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque vamos a compartir, Señor, esta cena, recordando, Señor, tu muerte, recordándote a ti, oh Dios, recordando el sacrificio que tú hiciste en esa cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados, Señor, que quizás no los merecíamos, pero gracias, Dios, gracias. Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Coman el pan, mis hermanos. Y así como tú y yo masticamos ese pan, la Biblia dice que Él fue molido por nuestros pecados. Tanto fueron los golpes que a Él le dieron que no se conocía. Por eso cuando tú lees la palabra del Señor dice: por su llaga fuimos nosotros curados. No dice por sus llagas, era una sola llaga. Ya no podía, estaba irreconocible el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así como tú y yo masticamos este pan, lo molemos en nuestra boca, dice la Biblia que por causa nuestra Él fue molido. Él fue molido. Señor, te damos gracias, Dios, porque quizás sin merecerlo, Señor, tú pagaste por nosotros. Tú lo hiciste por nosotros, Dios. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. ¿Sabían, mis hermanos, que nosotros antes no podíamos venir ante la presencia de Dios, sino hasta que Él murió en la cruz del Calvario? Dice que la Biblia que el velo fue rasgado y hoy tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios. No necesitamos ya ir con nuestra ofrenda, con nuestro holocausto y decirle al sacerdote: ve y entra al lugar santísimo para que entres con mi ofrenda. La Biblia dice que esto es la copa del nuevo pacto. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así que bebamos la copa, mis hermanos, recordando el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar, mis hermanos. Te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad, Señor, que nos da de compartir, oh Dios, esta cena, Dios, simbólica, porque quizás tan solo es un pan pequeño, Dios, sin levadura, recordando, Señor, que a causa de nosotros fuiste molido. Tomando este vino, Señor, recordando, Dios, el nuevo pacto, que gracias a ese sacrificio, Dios, hoy podemos entrar en tu presencia. Gracias, mi Dios. Te pedimos, Señor, a poder vivir conforme a tu voluntad, oh Dios. Perdónanos las veces, Señor, que te hemos fallado. Perdónanos las veces que te hemos ofendido, mi Dios. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, recordando, Señor, tu muerte y anunciando tu venida, porque sabemos que tú estás a las puertas, porque sabemos que tú vienes pronto, Señor, y tenemos que estar a cuentas contigo, Dios. Ayúdanos, Señor, para poder llevar una vida feliz, Señor, una vida en paz, Señor, delante de ti.
Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque hoy pudieron estar aquí, Señor, para poder compartir, Señor, esta cena. Lo hacemos sublimemente, Señor, con respeto delante de ti. Señor, gracias. Recordamos tu muerte, te recordamos, oh Dios, a ti. Te recordamos que por causa tuya, Señor, hoy estamos aquí. Recordando, Señor, que gracias a ese sacrificio, hoy podemos estar, Señor, porque no lo merecíamos. Porque no merecíamos, Señor, este lugar. Pero gracias a tu amor, gracias a tu misericordia, gracias a que tú pagaste un precio, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Porque es tanto lo que tú padeciste para que nosotros lo tiremos a la basura y lo hagamos menos. A causa de lo que venga, Dios, manténnos firmes. Venga lo que venga, Señor, estemos fundados sobre la roca que eres tú. Y nada nos mueva, Señor. Podamos seguir creciendo y avanzando, Señor, por ti y para ti.